Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la actividad. Siempre comenzamos con la meditación, así que ahí en pantalla está la estructura del alineamiento. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Donamos 3 veces la palabra sagrada Om. Mm. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. C. B. B. Namaskarams, Master. C. B. B. Namaskarams, Master. C. B. B. To your lotus feet. Para
Sí. Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio, pero previo a eso, Yami nos va a recitar el Ana de Coas, como venimos haciendo últimamente, y a repasar algunos conceptos que trabajamos, sobre todo en referencia a la estructura del árbol. Cuando quiera, Yami. Buenas noches a todos. Bueno, el Ana Bekoach es una de las oraciones de los Makubalín, una de las meditaciones de los Makubal, los cabalistas, y tiene que ver con las 42 letras del libro del Génesis. Comienza con la palabra Vet, Bereshit, y termina con Vababu. A ver, hay un audio, discúlpenme, voy a cerrar. Ahí está. El llamado nombre de Dios de 42 letras, la fuente de eficacia de esta oración se nos indica a través de su ubicación
en la Torá. Está compuesto por 7 líneas que están relacionadas con los 7 días de la creación, las 7 sefirot, los 7 días de la semana. Y cada línea tiene una secuencia de 3 letras, 6 letras en total por línea, a excepción de la segunda línea, la cual dice Crash Satan, arranca Satán. Ninguna de las secuencias tiene palabras en sí. Según el Zohar, las letras hebreas representan un código fuente de toda la realidad física. El Anabe Koach, o nombre de Dios de 42 letras, es considerado como el código que fue usado para crear el proceso a través del cual ocurre la creación. Vamos a sincronizarnos con la respiración, a llevar la visión al entrecejo, a inhalar y exhalar por nariz profundamente. Ana bekoach, gedulat yamincha tatir zerura. Ana bekoach, gedulat yamincha tatir zerura. Kabel rinad amcha sagvenu taren unora. Nagibor durshen yudcha, kevava shomrem. Barchentaren, rachamein sikatecha. Tamid gomle, chasin kadosh. חסין קדוש ולרוב טובך נא אל עדתך. יחיד גאל ימנך בני סופרי קדושתך. שבתנו קבל, ושמע זעקתנו יודע תעלומות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Amén. Bueno, la primera línea tiene que ver con la sefirá de Gesed, la segunda línea con Geburá, la tercera con Tiferet, la cuarta con Etzag, la quinta con Od, la sexta con Yesod y la séptima con Malchut. Con esta misma disposición vamos a pasar al resumen de lo leído la semana pasada. Tiferet. Tiferet es la sefirá del yo interior, la dimensión de la introspección, la belleza espiritual y la paz interior. Se distingue de Yesod, el yo exterior, y representa el centro emocional equilibrado entre Gesed, misericordia, y Geburá, rigor. Su virtud clave es Shalom, la paz interior que surge de sentirse Shalem, completo, lo que no implica perfección, sino aceptación de la propia finitud y compromiso con el crecimiento constante. Desde la psicología mística judía, Tiferet es el núcleo del autoconocimiento y la felicidad trascendente, no dependiente de factores externos. No debe confundirse con narcisismo ni autoidolatría. Al contrario, implica aceptar las sombras del yo para transformarlas y superarlas. Los arquetipos de esta sefirá son Jacob e Israel. Jacob representa al yo heredado y condicionado por la tradición, misericordia del abuelo Abraham y rigor del padre Isaac, mientras que Israel simboliza al yo transformado por la experiencia directa de lo divino. Esta transformación marca el paso de un yo pasivo a un yo activo que asciende hacia Keter, el ideal espiritual. Tiferet también se vincula con la autoestima equilibrada, ni jactancia, autoestima inflada, ni descalificación, autoestima baja, sino conciencia de la imperfección como camino hacia la autosuperación. La aceptación de la imperfección estructural del ser humano es vista no como culpa, sino como impulso mesiánico hacia el crecimiento espiritual. En resumen, Tiferet es el centro del alma donde el yo interior busca el equilibrio entre misericordia y rigor, aceptación y aspiración, tradición y experiencia,
para elevarse con humildad y coraje hacia el Ein Sof a través del reconocimiento de su finitud como motor de evolución. Vamos a pasar a un resumen rápido de cada sefirá. Recordemos que estamos en el universo de Yetzirah, que es el mundo de la formación emocional y psíquica. Allí se construye el alma con sus estructuras, y según Saban, en este plano el alma está conformada por las sefirot como fuerzas internas, estructuras emocionales que reflejan el macrocosmos. El ser humano en Yetzirah no solo siente, sino que ordena las emociones, accede a la dimensión simbólica y da forma al alma. Recordemos que Keter, según la psique, es la voluntad superior, intención antes del pensamiento. La visión cosmológica es la chispa de emanación, origen de lo creado, y su arquetipo funcional es el punto de partida del alma. En Jochma es la intuición, la sabiduría no racional. En su forma cosmológica es la fuerza masculina cósmica, energía pura y potencial. Su arquetipo funcional es el rayo creador, el impulso seminal. En Binah, su aspecto psicológico es el pensamiento analítico, comprensión estructurada, es la forma. Su aspecto cosmológico es la matriz cósmica, contenedor de las formas, y su arquetipo funcional, el útero cósmico, la madre estructuradora. La sefirá de Gesed, en su aspecto psicológico, es el amor expansivo, la generosidad, la confianza. En su aspecto cosmológico, es la expansión de la energía vital universal. En su arquetipo funcional, es el Padre amoroso, la apertura divina. En Geburá, su aspecto psicológico es el rigor, el juicio, la disciplina, el límite. En su aspecto cosmológico es la contracción de la energía, estructura cósmica. En su aspecto del arquetipo funcional es la justicia divina, el límite necesario para dar paso al crecimiento. Y nos habíamos quedado en Tiferet. En su aspecto psicológico es la belleza, la armonía interior, la compasión, el yo interior. En su aspecto cosmológico es el punto de equilibrio del cosmos, el corazón. En su arquetipo funcional es el Cristo interno, el armonizador. ¿Hasta ahí? Mm. Me Bueno, dijiste que haga poquito. está bien, está bien. No sabía si habías terminado o no, por eso te preguntaba. Igual vamos a releer Tiferet, porque la otra vez lo leímos y comentamos solamente unos pequeños párrafos, así que vamos a releerlo. Y ahora mientras que lo leemos, lo vamos a ir comentando. Los primeros dos o tres párrafos, la primera partecita, como la comentamos la vez pasada y quedó grabado en la reunión, y se va a subir, se subió al canal y demás. No vamos a hacer comentarios, pero sí a partir de los tres o cuatro primeros párrafos vamos a leer y hacer comentarios, que no lo hicimos la vez pasada. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Plantear alguna cuestión, alguna reflexión o duda? Estamos ubicados, sirvió el resumen que nos compartió Yami. Bueno, si no hay Yo dudas, vamos. quería hacer un comentario. El maestro astrólogo, astrocabalista Segundo Ruiz está muy contento del trabajo que se está haciendo con respecto a Cábala. Él también es un seguidor y amigo de Mario Sabán, así que probablemente también esto llegue a Sabán en algún momento y estamos esperando que tal vez pueda involucrarse un poquito Sabán con nosotros. Tal vez les demos la sorpresa en algún momento de que pueda compartir alguna charla con nosotros. Estaría bueno. Veremos si el karma va por ahí.
Entonces, estamos en la estructura del árbol, en el universo de la formación. Sobre la base de Ein Sof se contrae el infinito, lo cual permite la manifestación. Y los distintos construcciones del Ein Sof están relacionados con una de las letras del nombre de Dios, Yehud Bauhed, y estamos en el aspecto psicológico del hombre que es un fractal de lo cosmogónico, pero estoy volviendo a enmarcar un poco lo que dijo Yami, y en esa estructura psicológica del árbol trabajamos con la tríada superior, que es el Chokmah y Binah, después trabajamos con la fortaleza y la misericordia, también hicimos con Dad, que es el conocimiento, que es una sefirot media oculta porque fluye en realidad cuan sabia por todo el árbol. Y ahí empezamos entonces ahora con Tiferet la semana pasada, mejor dicho, y ahora lo retomamos y sí, intentamos seguir profundizando en esta dimensión. Cada sefirá es una dimensión de conciencia. En la cual tenemos que encontrar un equilibrio dinámico para asociarnos a ella, introyectarnos en ella o vivenciarla, ¿no? Y es un poco el desafío. No ir en exceso ni tampoco en defecto, porque ambas polarizaciones no nos permite tener la experiencia. Y lo que vamos a intentar ahora es comprender de qué se trata un poco más de lo que ya vimos para interiorizarnos y volver esta cualidad, esta dimensión del árbol, que somos nosotros el árbol, eh, vivencial, práctica, ¿no? Entonces ya lo que vamos a hacer es leer los primeros párrafitos y cuando vamos bajando, cuando yo te diga, ahí ya entonces empezamos a comentar. Ahí en Tiferet, la belleza. Esta es la dimensión de la interioridad. Nosotros la denominamos como el yo interior, frente a la dimensión de Yesod, a la que denominamos como el yo exterior. Por ese motivo, la Tiferet representa la energía de la interiorización o de la introspección personal. Nachman de Breslov dice que la verdad de uno muere con uno. Este espacio privado es el ser interior incomunicable. Otras definiciones posibles sobre la Tiferet, cuando decimos que logramos equilibrio en la coordinación de Gesed con Geburah, entonces es cuando logramos alcanzar la Tiferet. ¿Qué es la belleza interior? ¿Eres bello en tu interioridad? ¿Realmente alcanzas a disfrutar de ti mismo? Si respondes afirmativamente que disfrutas con tu interioridad, entonces decimos en el misticismo judío que has alcanzado la máxima virtud de la Tiferet, la paz interior. La palabra hebrea que define esta dimensión es shalom, paz, palabra relacionada con shalem, quien se siente completo. Aquel que se encuentra completo tiene paz interior. Si no hay paz interior, entonces no existe completitud. Por supuesto, no debemos confundir la insatisfacción constante para elevarnos hacia el Ein Sof con el sentimiento de paz interior, porque uno vive insatisfecho para ascender mientras disfruta de forma simultánea de quién es. El núcleo de la felicidad trascendente de la interioridad se encuentra dentro de esta dimensión. Es el ser feliz en su interior y la relación de no dependencia de la felicidad de los acontecimientos exteriores. La no dependencia de los acontecimientos exteriores de ningún modo produce una apatía con relación a la exterioridad del yo, sino que se logra controlar que el yo no caiga en la idolatría de la exterioridad. Por supuesto, no podemos caer en la idolatría del propio yo, la jactancia como transgresión de la Tiferet, porque sabemos que una de las peores idolatrías es la autoidolatría. Esta sería la desviación del yo. La felicidad del yo interior consigo mismo no implica el narcisismo del yo. La interiorización del yo produce la aceptación de las zonas oscuras que se deben corregir de forma permanente.
pero esas zonas oscuras, aceptadas, dejan de ser oscuras, y entonces se logra el comienzo de la capacidad de corrección personal. Ahí yo haría un alto porque ahí sí ya estabas leyendo algunas partecitas que no trabajamos. Como breve, no sé, repaso de lo que sí trabajamos, dijimos, algunas cosas no compartimos, o por lo menos yo no compartí con cómo lo estaba redactando Saban, y nos quedamos mucho ahí, pero la importancia es un poco el equilibrio que propone para ingresar en el Tiferet, lo cual llama la belleza, pero que es el centro del corazón. Tendremos que tener a mano siempre un árbol de la vida, ¿no? Para saber en la estructura geométrica del árbol de la vida, que es un despliegue también de la flor de la vida, o está oculta en la flor de la vida y es un despliegue de la semilla de la vida. La geometría sagrada es interesante también acompañar como esa estructura se va constituyendo y esas líneas de energía, de información, muestran una geometría que revela no solo una forma, sino una conciencia expresándose a través de esa forma. O sea, el árbol de la vida no tiene esa forma de casualidad y como dije antes, está inscrito incluso en la flor de la vida, que deviene de la semilla de la vida, que deviene, si se quiere, del despliegue energético del círculo y el punto, y después de la vesica Pisces. Entonces, toda esta geometría también hay que tenerla presente para ver cómo se va desenvolviendo las energías y las dimensiones. Y en este caso nos dice que es el equilibrio entre la misericordia y la fortaleza, o sea, la limitación. El exceso y el defecto sería ir hacia un lado o hacia el otro en demasía, ¿no? Entonces, cuando el equilibrio entre esas dos sefirá, que son dos, la parte masculina y femenina del árbol, ¿no? Las dos líneas externas o más exteriores, encuentran una dinámica de armonía, Tiferet se abre y nos permite interiorizarnos. Eso es lo primero que quería resaltar antes de... Pero veo que alguien habló. Yami, hablaste, o levantaste la mano, mejor dicho. Ay, no, lo abrí sin querer. No, no, nada, quería comentar de que el significado es belleza, armonía, verdad, compasión, tiene que ver con el Cristo interno, y si bien está correspondido astrológicamente por el Sol, su elemento correspondiente es el aire. Su color tradicional, creo que alguien abrió el micrófono, su color es el oro o luz solar, y la letra asociada es la Vav. Acá quiero leer un poquito lo que dice el Zohar. Dice, Tiferet es el equilibrio entre el rigor y la misericordia, que es lo que dijiste vos. El santo bendito sea, gobierna el mundo con ella. Entonces, bueno, acá enseña al Zohar justamente que Tiferet es la unificación de las fuerzas opuestas, ¿no? Es el resultado de esa boda alquímica entre Gesed y Geburah, que debe estar siempre equilibrado, y es para revelar la verdad divina, ¿no? A través de la manifestación del Cristo interno, que es el eje central del árbol, y es el que nos comunica al Ein Sof, ¿sí? Es el camino medio. Tal cual, y es el que nos lleva a la interioridad, como dice acá, a descubrir esa paz que no depende de lo que acontece afuera. Para nosotros hoy más que nada un concepto, porque generalmente lo que acontece afuera nos desequilibra y caemos en apego o rechazo, esa dualidad prevalece, y entonces la paz sin, eh, o sea, sin que tenga que ver con lo que ocurre, no la conocemos. Es más una hipótesis a descubrir que una realidad experiencial nuestra, pero la tomamos para, siendo así como, ver si lo podemos empezar a vivenciar. Entonces, ese equilibrio, que implica obviamente discernimiento, ¿no? Cuándo aplicar la restricción, cómo hacerlo, de qué manera, en qué momento, la misericordia siempre como base, y que eso no sea un déficit de orden, ¿no? Entonces es
Parece sencillo, tal vez en una primera aproximación, pero en la práctica es todo un desafío para el discernimiento. Después, lo que nos habíamos centrado, bueno, yo me había centrado un poco la otra vez, es que dice que esta paz no implica estancarse, y acá usa la palabra de insatisfacción constante para elevarnos al Winsoft. Y para mí la palabra insatisfacción no era la más adecuada, porque una vez que se conquista esa paz, la insatisfacción que nos lleva sobre todo a desequilibrios emocionales, no sería, sino, según mi criterio, yo hubiese elegido otra palabra porque es una búsqueda de autoconocimiento constante en esa profundización que propone el sendero del discipulado, que nunca acaba, siempre es hacia el infinito, pero no a partir de una insatisfacción. Entonces yo no hubiese elegido esa palabra, que es lo que destaqué la otra vez. Y habíamos entonces relacionado eso con el deseo, y que a veces el deseo, desde el punto de vista de la cábala, se lo interpreta como algo útil, y desde una mirada superficial se cree en Oriente, o se le atribuye a Oriente como que el deseo es malo. Y en realidad no está diciendo que el deseo es malo, sino el deseo de la personalidad. Lo que está planteando las energías, la enseñanza esotérica es que desequilibra. Y en todo caso, ese deseo transmutado en voluntad de la unidad es la que debe encontrar canal a través nuestro, reconociendo esa unidad subyacente. Entonces, salieron un poco estas cosas, que no voy a repetir todo porque ya lo trabajamos la vez pasada, solamente para recordarlo. Y después otra cuestión en la que yo tampoco estaba del todo conforme con cómo por lo menos estaba redactado en este texto que tenemos en pantalla, era la idolatría del yo, del propio yo, y ese yo llamarlo con mayúscula. Yo me parece que lo que está queriendo decir, para que se abra verdaderamente el corazón, que es impersonal, estamos hablando, si hay idolatría, es del ego. El yo con mayúscula, el alma, el Cristo, también lo refirió Yami como Cristo, no es el que busca ser idolatrado ni el que incita esa idolatría. Entonces, cuando no ingresamos realmente al corazón o a Tiferet y no conquistamos esa paz, el desequilibrio nos puede llevar a idolatrear o a caer en la idolatría, mejor dicho, en el mundo de las formas y los nombres, o sea, exterior, que siempre son proyecciones de nuestra mente, interpretaciones de nuestra mente, o en el propio ego, pero no en el yo con mayúscula, ¿no? El yo con mayúscula sería la trascendencia de esa idolatría. Y dijimos que la idolatría está más que nada asociado con condicionamientos, con creencias, con programas que nos llevan a apegarnos a ciertas ideas, a ciertos patrones, que pueden también traducirse en cosas, y desde ahí entonces desequilibrarnos y no entrar en esa paz, o en ese mundo interior que se empieza a abrir a partir de la paz conquistada en Tíferet. Al respecto, es lo que estuvimos más trabajando la vez pasada, al respecto de estos dos puntos que señalo. Y ahora yo sumaría, veo que también levantaron la mano. ¿Quién es? A ver, pues siempre me queda. ¿Ya me querés decir algo más antes de seguir? No, que con respecto a lo que vos mencionaste, ahí en la cábala tenemos siempre su equivalente negativo, ¿no? Cuando se refiere al yo con mayúscula en Tiferet, pensemos que Tiferet, ninguno está en Tiferet, ninguno está desarrollando Tiferet, el camino medio, o sea, no, ninguno lo está desarrollando. Cuando está encristado y cuando se transforma el cli en clipo, cuando pasa a cristalizarse, desciende al yo con minúscula, justamente como decís vos, y tiene que ver con el ego, por eso habla del narcisismo. Claro, Y bueno, por eso. el Pero ves que flujo acá en el empieza, texto pone la idolatría del propio yo y lo pone con mayúscula. el flujo empieza a caer de Tiferet a Yesod y de Yesod a Malhut, que ahí tiene que ver con los niveles del alma, ¿no? Porque ya no estaría en la Neyamá, ya no estaría siendo gobernado por la Neyamá, ya el flujo no estaría corriendo en la Neyamá, que es donde los clipot, las escamas, empiezan a caer para que ingrese Or, y ya estaría afectándose y trabajando la persona desde Nefesh, desde el instinto, desde esa, desde lo reptiliano, ¿no? Desde la sangre, desde el El instinto, aspecto inferior, digamos, más instintivo. del aspecto inferior. Vamos Sí. a recordar algunos conceptos por los dudas si no, pues los nombraste en hebreo y tal vez no los tenemos tan presentes o hay gente que se incorporó. Nosotros sabemos que cada dimensión
tiene un desequilibrio, y esos son como lo llamó recién Yami, es una vasija en donde se derrama luz que viene de los planos superiores y que va recorriendo esa luz todas las dimensiones y nutriéndola, esas dimensiones, con la conciencia asociada. Pero cuando hay desequilibrios en nuestro vínculo con esa dimensión, hay ¿cómo se llama? Una clipó, se llama. Sí, clipot sería su aspecto negativo y El está en aspecto plural también, de ¿no? Son las desequilibrio, o sea, escamas. la vasija Es cuando vuelta se una cristaliza la vasija. restricción se lo llamaría clipó, y clipá sería la vasija en sí misma, en donde recibe la información de la dimensión superior y encuentra un lugar de expresión. Nuestro desafío también es que esa vasija se vaya ampliando para cada vez poder ser mejores receptáculos de los planos superiores. Perdón, Sí. cli sería el receptáculo donde donde se va a vertir el or, la luz. El or es luz. Clipá sería su aspecto negativo, cristalizado, escama, es singular, y clipot sería escamas, en su aspecto negativo sería en plural, Ok, sería bueno, clipá. entonces ahí la tenemos mejor. Entonces, el cli sería la vasija. Esa vasija, en la medida que no está desequilibrada, nos permite recibirle la información y acopiar según nuestro nivel. Nuestro desafío es ampliar esa vasija para hacer mejores receptores y entonces poder compartirla de la mejor forma. Cuando estamos desequilibrios, esa vasija se transforma en una restricción, que es el clipá o el clipó si son más de una. Y que en algún punto tendrían que ver con de mirada teosófica o del esoterismo con nuestros vehículos. En la medida que nosotros purificamos nuestros vehículos de manifestación, el alma que somos puede exteriorizarse mejor al mundo y más luz puede venir. Ahí, y en la medida que nuestros vehículos no están integrados, no están coordinados y están y llenos de contaminación, bueno, se transforman en esa luz, la contaminan y lo que sale es una distorsión. Tendría, por lo menos desde mi punto de vista, alguna asociación con esto que les acabo de decir. Pero bueno, hay que empezar estamos todos aprendiendo, nosotros no somos expertos en Cábala. Sí podemos, por lo menos me parece a mí, empezar a comprender la parte esotérica, porque ya manejamos esto, y más allá de los nombres, eh, se nos van mostrando algunas cuestiones. Pero todavía los nombres en hebreo y demás estamos aprendiendo a conocerlos. Esta es la idea, ¿no? Del espacio, aprender entre todos. Entonces, volviendo al texto. Dice sobre el narcisismo, que eso es lo que sería idolatría, un pecado. La idolatría, ¿por qué es un pecado? Porque nos restringe a un concepto. El ídolo es un concepto, y todo concepto es una limitación. Eso una clipá sería, si no entendí mal en la traducción que hicimos recién. Entonces sería una restricción que no nos permite ir más allá, que nos limita y encarcela en ese concepto. Nuestro desafío es romper eso, o como llamó Yami, que las escamas caigan para purificar el recipiente y tratar de ampliarlo, es decir, volvernos mejor canal de la luz, del or, o que somos. Después habló de la Neyamá sería el alma, el equivalente al alma. Cuando no, la conciencia del alma no prevalece, lo que prevalece son las conciencias de los vehículos. Y entonces ahí habló de Neyes y del instinto y demás, que serían los vehículos de la personalidad que forman la personalidad y, y no permiten entonces a la luz, el or o la luz del alma manifestarse en el mundo. Sí, Poco ahí como para- ya no opera Tiferet, Claro, la obvio, Neyamá, obvio, digamos. seguro. Porque acá, a ver, acá la Neyamá, cuando logra despojarse de los velos o despojarse de las escamas de los clipot, eh, empieza la conexión, ¿sí? Una cita justamente, a ver dónde la tengo, de Jaime Vital, que es lurianismo. Dice, Tiferet representa el Seir Anpin, el rostro menor, el canal por el cual la luz de las sefirot superiores descienden al mundo. Entonces, bueno, acá nos quiere decir el aspecto hijo en la triada padre-madre, Jochma Binah, Tiferet sería el Seir Anpin, ¿sí? Su función justamente es integrar la dualidad y canalizar la luz espiritual hacia las dimensiones inferiores. Ahí ya no, al no operar la Neyama, ya hay una desconexión
con esta sefirá, con Tiferet. Por eso. Entonces, lo que plantean lo otro que leíste es la interiorización del yo produce la aceptación de las zonas oscuras. Entonces, en la medida que ese desequilibrio empieza a superarse y se gana en atención, en luz, en or, y nos vamos interiorizando, lo oscuro se empieza a revelar y si lo aceptamos, no lo rechazamos, eso entonces puede empezar a trascenderse. Y ahí me hizo acordar a la meditación de Vipassana, que yo en algunas ocasiones mencioné y que también hice el curso, que nos enseñan que en la medida que estamos atentos y no reaccionamos a las sensaciones que todo el tiempo se están produciendo de la relación materia-mente, y no nos apegamos ni rechazamos, no caemos en esa dualidad, esas zonas oscuras se revelan, que están asociadas sobre todo a programas inconscientes, y esa aceptación, que es no rechazar, hace que se vayan disolviendo. Y este disolver es interiorizarnos, es realizar la corrección, el ajuste, el tikkun, ¿no? La rectificación sería en la tradición cabalística. Entonces fíjense cómo las distintas líneas espirituales, con cada uno con su lenguaje, que es lo que me gusta hacer a mí, mostrar la comparación, y es un poco lo que plantea la teosofía, en última instancia van mostrando lo mismo, ¿no? Tal vez alguno enfoca en una cuestión más que en otro, pero en esencia van mostrando lo mismo. Entonces, en la medida que no rechazamos, ni afuera ni adentro, y estamos atentos, esa atención nos permite la interiorización y la trascendencia. O sea que más luz del alma devenga. Algo así también nos plantea Tolle cuando habla del ser y el hacer. Si que estamos en el hacer, siempre dependemos de los resultados. Si nos instalamos en la interioridad, es decir, vamos a Tiferet, y el ser, que es, si se quiere, en última instancia, el Insof, pero que se empieza a conocer a partir de ingresar al corazón, o a tener y esa paz se da por añadidura. Entonces, estamos en el ser, el hacer se ajusta, no dependemos de los resultados y encima nos vemos mucho más eficientes. Si estamos en el hacer, sí dependemos del fruto de la acción, o sea, el apego al fruto de la acción, y estamos en la dualidad, me gusta, no me gusta, rechazo y dependencia. Entonces es un gran desafío para la psiquis actual nuestra, nuestro estado evolutivo, poder conquistar esta dimensión. Yo creo que es el ingreso en el chakra cardíaco, el equivalente, y es un momento de avanzado en el discipulado, incluso con alguna iniciación de las que habla, por ejemplo, el maestro tibetano. Bueno, retomando, podríamos seguir leyendo, pero antes quería saber si hay alguna duda o alguna cuestión que quieran comentar. ¿Se va entendiendo más o menos lo que vamos leyendo, lo que vamos reflexionando, ¿no? Nos siguen, ¿no? Bueno, Yami, continúa con la lectura entonces, por donde habías dejado. El yo en la Tiferet no es el yo perfecto, porque el yo perfecto no existe. Es un yo en movimiento constante hacia el Ein Sof. Cada movimiento del yo hacia el Ein Sof produce indudablemente dificultades en el proceso de construcción del yo, siendo el Keter psicológico el yo ideal o la proyección de todas las energías potenciales del yo hacia el Ein Sof. Me gustaría Acá, explicaros. acá hay Sí. un par de cosas interesantes. O sea, no es el yo perfecto, aunque marca una etapa de perfeccionamiento, que siempre, como dijimos, el sendero discipulado se va perfeccionando, o sea, va superándose, es un sendero hacia lo infinito, entonces no tiene fin. Por eso no es algo definitivo, pero sí marca una etapa importante de perfeccionamiento. Y cuando esa etapa se conquistan de verdad, lo cual, como dije antes, según mi criterio es una iniciación, no se vuelve atrás. ¿No? Es muy difícil volver atrás. Es como cuando se conquista la individualización. Yo lo hablé la otra vez. Una vez que se entra a la individualización y salimos del reino animal y entramos al reino humano, hay excepciones muy raras que son las que vuelven a los reinos inferiores. Ya no se vuelve atrás. Entonces, cuando realmente se alcanza ciertas iniciaciones en donde se establece en el corazón, por más que haya más por perfeccionar, más por crecer, porque los maestros avanzados aún también siguen evolucionando, y eso es en tiempo y espacio un sendero hacia el infinito, como dije, ya no se retrocede a la ignorancia de caer en la idolatría del mundo, ¿no? Y se está más cerca de la experiencia
de Jesús, decir, estén en el mundo sin ser del mundo. Repito, lo cual no significa que no haya mucho por aprender. Y de hecho, acá plantea como el ideal al cual, una vez que se ingresa al corazón, es Keter. O sea, el ideal psicológico del yoide sería el Keter, que sería pasar es el viaje del corazón a la cúspide de la cabeza. Pues también el árbol lo podemos situar en las distintas partes del cuerpo y a Tiferet lo podemos poner en el corazón. Si Tiferet es del corazón, el ingreso al Santo Santorum, la parte más alta nuestra está en la cúspide de la cabeza, entonces ese sería el ideal. Incluso, y después que llegamos ahí, que se dice que ahí tiene el Purú, Yarad, Kadmon, sus pies en nosotros, hay siempre más por ir, ya sea en Cábala, accediendo a los universos superiores, ¿no? El de la creación, el de la emanación y el Adcamón, como en las otras líneas esotéricas. Por ejemplo, ir al plano monádico y el plano ádico y salir del sistema solar para conectar con el cósmico astral y el cósmico mental y vaya a saber Dios hasta dónde nos lleva. Entonces, en tiempo y espacio siempre hay algo más por progresar, incluso yendo a la cúspide de la cabeza, siempre va a haber más dimensiones, ¿no? Porque pasamos a otra escala, ¿no? Por ejemplo, la escala humana se supera, pasamos al quinto reino. El quinto reino se supera y se habla de diez reinos evolucionando en el sistema solar y más allá también. Entonces siempre hay algo más por mejorar y por crecer. Pero una vez que se conquista la paz interior, de verdad, lo cual implica esa iniciación o cambio de conciencia, ya no se retrocede. Es muy difícil, son excepciones que las que pueden hacernos caer, pero generalmente cuando se llega a la tercera iniciación ya eso no se retrocede porque la mónada vía el corazón se está expresando. Eh, y siempre entonces es todo un movimiento, eso también me gustaría tenerlo claro, que lo tengamos claro, que no es algo estático, que siempre es un movimiento, como dijimos, de crecimiento, de evolución, de maduración en tiempo y espacio. En lo absoluto no hay movimiento por progresar porque es lo absoluto, no hay nada hacia dónde ir. Pero en tiempo y espacio que nos está planteando acá, que es la manifestación, hay algo siempre por superar, trascender. ¿Alguna cuestión al respecto? Ahora va a entrar a hablar de Abraham y demás, que me parece interesante. No sé si levantaron la mano. Hay cosas en el chat que pusieron. A ver, ¿qué fuiste vos, Yami? Sí. ¿Querés leerlo, Yami? No, no, sigamos adelante. Más información sobre, bueno, lo que habla el Sefer Yetzirah. Ok, de última, si alguien me puede hacer el favor de copiarlo para mandarlo en el grupo de WhatsApp que tenemos vinculado a este Zoom, Sabiduría Arcana, ahí entonces en la semana tenemos material para trabajar. Sigamos leyendo, Yami. Me gustaría explicar los arquetipos con los que el misticismo judío trabaja las tres dimensiones de la tríada emocional. En Gesed, el arquetipo es Abraham, porque se dice que el primer patriarca hebreo era un hombre muy misericordioso. Y el arquetipo de Geburá es Isaac. Este segundo patriarca hebreo asumió con dignidad la posibilidad de ser sacrificado, y sabemos que no existía misericordia ninguna en este pedido divino, hasta que finalmente llegó la misericordia que detuvo dicho sacrificio. En Tiferet, el arquetipo es el tercer patriarca, Jacob. Ahora bien, Jacob heredaba la misericordia de su abuelo Abraham y el rigor de su padre Isaac. ¿Acaso el abuelo no debe ser misericordioso con el nieto y el padre no debe ser riguroso? Cada uno de los arquetipos, Abraham e Isaac, cumple una función específica que tiene una influencia determinada sobre el arquetipo de Tiferet, Jacob. Jacob, en cuanto a su rol de nieto, debe ser misericordioso como su abuelo Abraham, y en cuanto a su rol de hijo, debe aprender a ser riguroso como su padre Isaac. Sin embargo, ¿quién es realmente Jacob? Es simplemente un producto de la educación de sus padres y sus abuelos. Jacob desea saber quién es Jacob. Quizás es la primera etapa de la existencia de Jacob, asume la tradición, pero cuando Jacob se transforma porque conoce a Dios cara a cara, entonces ya no hereda la tradición de la creencia en Dios, sino que ahora lo conoce de forma directa. Cuando se cree que la existencia es lo que hemos heredado, uno es Jacob. Sin embargo, cuando uno experimenta por sí mismo la existencia, entonces Jacob se transforma en Israel.
La dimensión de la Tiferet es la única que posee dos arquetipos, el de Jacob y el de Israel, y ambos arquetipos sobre la misma personalidad física. Mi Tiferet es hija de Gesed y Geburah, o mi Tiferet puede ser construida a partir de mi mirada hacia Keter. Jacob debe conquistar su propia Geburah y su propio Gesed. Entonces ya la herencia no le funciona. Ahora funciona su propia experiencia personal. Y es cuando Jacob, desde su interioridad, se pregunta, ¿quién soy? Entonces realmente se transforma en Israel. Israel representa el arquetipo de la Tiferet cuando extrae sus potencialidades interiores para ascender hacia Keter. Cuando mi Tiferet recibe y acepta la herencia, no experimenta la existencia por sí misma, sino tal como los otros me han explicado que funciona. Pero cuando es mi experiencia personal en Tiferet la que se eleva hacia Keter, entonces alcanzo realmente mi verdadero Da'at, mi autoconocimiento, y así elevo la Tiferet a la posición en que se encuentra Da'at. Y si Da'at, ya sabemos, es el Keter caído, entonces alcanzo a través de mi autoconocimiento mi Keter subjetivo, Da'at. Al aceptar quién soy, comienza el inicio de mi liberación interior, porque ya no cargo con las culpas de mi finitud, sino con la responsabilidad de mi propia autoconstrucción. Bueno, hay ¿Cómo mucho se para re- decir ahí. Vamos a parar ahí y después seguimos porque todo lo que plantea es muy interesante. Algo de lo que dice, lo relacionamos con lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? El tema está de la sombra, de la medida que aceptamos lo que emerge y las sombras se van a ir revelando y no las rechazamos, la luz de la conciencia, digamos, destruye, disuelve sin lucha interna esas sombras. Entonces es un poco integrarnos, ¿no? O sea, esas sombras de la Jung que queda por fuera y que nos viene por destino, en la medida que las vemos y las aceptamos, porque no las rechazamos, internamente no hay tensión, esa misma aceptación es luz de conciencia y la sombra se trasciende y se nos abren las puertas internas, porque lo que no nos dejaba ingresar era la lucha interna entre la parte del yo con la que me identifico y la parte del yo que queda en sombra y que deviene incluso a modo destino en las situaciones de vida en función de esa interpretación inconsciente que hago de esas situaciones también. Pero retomando con esto de los arquetipos, ¿alguien quiere comentar algo antes que hagamos el recorrido que solemos hacer del texto? Fíjense que en en las otras dimensiones, en las otras sefirá, no habló de un arquetipo, pero sí los tiene. Hay una charla de Saban en donde cuenta, no sé si la encuentro, la comparto en el grupo, cuáles son los arquetipos de cada dimensión. Y son, obviamente, los distintos personajes de la Biblia, de la Torá, del Antiguo Testamento. Pero esos arquetipos, lejos de expresar la virtud de la dimensión, expresa el desequilibrio. Por ejemplo, me acuerdo que en Malkut, que es la tierra, el reino, la parte material, el desequilibrio era el rey David, que quería todo el tiempo más palacios, que quería más mujeres, más oro, y entonces estaba desequilibrado en Malkut. Tenía un desequilibrio importante en el mundo material. Y acá lo que me está señalando entonces que en el de la misericordia tenemos a Abraham, y en el de la limitación, la fortaleza, tenemos a Isaac, ¿no? Si no leí mal, si no se me mezclan. Y que en Tiferet, o sea, la belleza, el corazón, tenemos a Jacob. Y tenemos además a Israel, que implica una transmutación, un cambio, y eso está asociado con lo que le dijimos nosotros con la iniciación. La iniciación, esa expansión de conciencia que es ingresar en uno mismo y descubrirse eh, lo que es en esencia y que no hay vuelta atrás, por eso le cambia el nombre,
también está vinculado, y esto lo podemos relacionar con el texto La música del alma, con el nombre del alma. Israel sería el aspecto masculino, femenino de la divinidad, ¿no? Isis, Ra, el aspecto masculino, Isis, el aspecto femenino, combinados en la divinidad de él. Entonces, cuando combinamos lo masculino y lo femenino nosotros, esa boda alquímica, nace el Cristo y nos eleva de conciencia y se dice que como alma tenemos una vibración, tenemos un nombre. Por ejemplo, el maestro Joel Kuhl, en ese libro que les comenté, La luz, la música del alma, como personalidad tenía un nombre, Giris Arma, y como iniciado en su aspecto interno, se llamaba Joel Kuhl, que tenía que ver con sus cualidades internas, ¿no? Guirnalda de fuego. Entonces, este Israel tiene que ver con el cambio de conciencia, tiene que ver con la unificación de los polos masculinos, femeninos, nosotros, divinizados, o sea, elevados hacia Keter, hacia la corona, y también con el reconocimiento, si se quiere, del nombre de como alma profesamos. Podemos tener un nombre como de personalidad, Jacob, y otro como alma. Pero volviendo entonces a Abraham y y a Jacob. No, y Abraham y cómo se llama el Isaac. Abraham sería el desequilibrio de la misericordia, porque es aquel que da al hijo, que era Isaac, en holocausto solamente porque se lo pide, supuestamente Dios. Entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios, primero, pidiendo el hijo en holocausto? ¿Y dónde está el rigor de Abraham negando dar la vida del hijo si no hay motivo? O sea, simplemente por un capricho, según lo que se plantea. Entonces hay un exceso de misericordia. Cuando no sabemos decir que no, quiere decir que hay un exceso de misericordia, tenemos un defecto en la otra Sefirot, en la Gesed. Gesed es la de la fortaleza, la limitación, ¿no? Entonces, si no sabemos decir que Geburah, no, Geburah es limita, se me mezclan los nombres. ¿Geburah es la fortaleza? sí. Ok. Entonces, cuando tenemos la fortaleza, la limitación desequilibrada, la misericordia también va a estar desequilibrada. Entonces, por eso Abraham ofrece a su hijo en holocausto sin razón, porque no puede poner límite. Entonces, cuando no podemos poner límite, nos desbordamos y perdemos lo que más queremos, que sería el hijo. Por otro lado, tenemos el exceso del rigor, que sería el arquetipo, en este caso, de Isaac. Uno es el abuelo, otro es el padre, y fíjense entonces cómo lo transgeneracional también lo podemos vincular a esto que leímos, ¿no? Cómo nosotros estamos afectados por nuestras generaciones precedentes, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos, incluso plantea Kumar, genéticamente, pero también energéticamente, informacionalmente y por la educación que nos dan, nos inscriben programas, creencias, y desde ahí nosotros nos relacionamos con el mundo. Entonces somos el nombre que se nos dio. Somos Jacob, que se lo dio el padre, ¿no? Y tenemos adentro el abuelo y el padre. Él lo que encuentra Jacob es la posibilidad del equilibrio entre el rigor, que es el padre, y el abuelo, que es la misericordia. Ambos están desequilibrados en cuanto a arquetipos. Pero si se hallan alquimia en Jacob, Jacob entonces se transforma a sí mismo y se vuelve Israel. Fíjense esto interesante, ¿no? Es un poco el proceso que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Liberarnos de las creencias impuestas por nuestra familia. Eso la epigenética también lo está empezando a trabajar. Para conocernos tal cual somos, sin esos programas que nos instalaron, sobre todo en los primeros años de nuestra vida, y que también podemos decir que venimos de otras encarnaciones, y empezar a abrir espacio para que la luz ingrese, acomodar la vasija, expandirla, y entonces que lo que antes era una restricción se vuelva una posibilidad de autoconocimiento. Y eso es un poco, me parece, lo que está planteando con los nombres de estos patriarcas, ¿no? Entrar a Tiferet es conocerse a sí mismo, encontrar el equilibrio,
trascender el pasado, ver con ojos nuevos, ojos propios, ojos de la interioridad, con la mente subjetiva, lo que el mundo nos trae y no con los programas instalados en la mente objetiva, que generalmente vienen de la educación, y desde ahí expandir nuestra conciencia, conquistar la iniciación, unir las polaridades en nosotros, ni rechazar ni apegarnos, que lo positivo y lo masculino, o lo positivo y lo femenino, o sea, lo masculino y lo negativo, se encuentren. Lo masculino es lo positivo en términos energéticos o eléctricos, lo femenino es lo negativo, ¿no? Entonces se encuentren y ese revele el Cristo interno, el divino andrógino, para que se eleve a Keter, a la corona, y siga desarrollando su potencialidad. Me parece muy interesante todo como lo planteó en este vínculo familiar que en algún punto nos trae hasta aquí, pero que después tenemos que trascender para seguir nuestro propio sendero. Y fíjense que para ese está siempre presente el autoconocimiento, el DAD, y es a través del DAD, el autoconocimiento vía la interioridad, que sería salir de la mente objetiva para entrenar la mente subjetiva, en términos del yoga sería, en el mejor de los casos, pratyahara. Entonces nos interiorizamos y desde ahí abrimos a dimensiones más profundas del ser que somos, que implica esa profundidad también elevarnos hacia la corona, hacia la cúspide de la cabeza, iniciaciones mediantes. Bueno, como para una primera vuelta de esto me parece que está bien, veo que se compartieron varias cosas en el chat, que después alguien, si me ayuda y lo copia para mandarlo al grupo, sería buenísimo. Yami, ¿vos lo querés leer, lo que compartiste, o querés compartir, o decir algo? No, no, es información adicional. Primero puse lo de la cita del Sefer Yetzirah, donde habla de estas 6 direcciones y el centro Tiferet. Y bueno, y después hablé sobre Abraham y Isaac y Jacob. Sí tiene una permutación, pero no se queda en Israel nada más, sino que después también pasa a permutarse Israel en Yeshurun, que ahí ya sale de la dualidad y ya está en la voluntad alineada, ¿no? Eh, Yeshurun viene de la raíz de Ashar, recto significa, o alineado, y representa a Israel en su forma más elevada, cuando el alma ya está alineada verticalmente con Keter, pero ya no de edad, de ese Keter caído, sino ya está alineado a Keter. Entonces, Jacob sufre de varias permutaciones en el camino. Y ya está en su versión purificada, ¿no? Del alma. Y con respecto a Adat, sí, es lo que veníamos hablando en las reuniones anteriores, y hoy justamente estaba hablando con el maestro Segundo Ruiz. Eh, Tiene que ver con Dam, con sangre, porque necesita el correcto flujo en cada sendero y en cada sefirá. Si en algún momento deja de fluir, ya estamos En la actuando distorsión. desde los clipot. Sí. Tal cual. Y Y bueno, vos fíjate que lo que nombraste estaría bueno que lo vean en el árbol de la vida que compartiste, que decís que Tiferet tiene 6 conexiones, ¿no? Entonces ahí están los caminos con los que se conecta y verán que son 6, ¿no? son 6 direcciones en las que se mencionan el Sefer Yetzirah, que si querés lo leo. Pasa que ya el Sefer Yetzirah es un libro más complejo. Dice, él seleccionó 3 letras de entre las simples y las selló con su gran nombre, y selló el universo en 6 direcciones. Miró hacia arriba y selló la altura con Yod He Vav. Miró hacia abajo y selló la profundidad con Yod Vav He. Miró hacia el este y selló el oriente con He Yod Vav. Miró hacia el oeste y selló el occidente con Bab Hei Yod. Miró hacia el sur y selló el mediodía con Bab Yod Hei. Miró hacia el norte y selló el norte con He Bab Yod. Y el santo bendito sea, se sienta entronizado en el centro, sosteniéndolo todo. Y acá, bueno, acá hace alusión a Yeshurun y a la permutación de Jacob en Tiferet.
Vos fíjate que esas seis direcciones también tienen que ver con la estrella La de David, estrella de ¿no? David, la Magen David. Que Así es, la podemos porque justamente dibujar. la Merkaba se forma con esas 6 direcciones y con Tiferet como centro o como punto central. Claro, eso es a lo que iba, que la podemos dibujar en el árbol de la vida y va a quedar Tiferet como punto central. Y esa Merkaba, en la medida que entramos entonces en el corazón, en la mirada del tibetano, de Kumar y demás, tendría que ser la construcción del cuerpo dorado, ¿no? Entonces, en ingresar en el corazón es construir el cuerpo dorado, de trascender la ilusión de la muerte. Y es entonces, en la estructura del árbol de la Cábala, de la vida que estudiamos acá en Cábala, construir la Merkabah, que se tiene a Tiferet como centro y las otras seis Sefirá en contacto, ¿no? Y ese centro es el punto 7 también. Entonces está escondido en el 6, el 7 está escondido en el 6. También interesante, la cruz, el cubo, cuando lo desplegamos a modo de cruz, son 6 lados, pero que hay uno oculto que es el 7. Entonces fíjense cómo las distintas geometrías se van relacionando. Imagínense un cubo de 6 lados, cuando lo abrimos, quedan 3 horizontales y 4 verticales. Un doble que se comparte en el medio, ¿no? En la horizontal y la vertical. Esa también es la flor, el Cristo, digamos, la flor de los Rosacruces, que en algún punto muestra dentro de los 6 el número 7, que es el punto central Tíferet en esta estructura de la estrella David. Y también lo voy a relacionar con otra geometría sagrada, espero que me puedan seguir. Fíjense cuando vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, es decir, los 6 lados, ¿no? Delante, atrás, uno, 2, derecha, izquierda, 3, 4, arriba, abajo, 5, 6, y nosotros permanecemos en el medio. ¿Qué se construye? El Y octaedro. está el pentáculo, pero No, también y se puede aparte construir el eneagrama. el octaedro se construye a partir de eso, o sea que el octaedro, que según además de ser un sólido platónico, que es, digamos, la estructura geométrica que se esconde en el símbolo de perfección, que se le da a Blavatsky, que Kumar también lo toma, también se construye a partir de las 6 direcciones. Y esas 6 direcciones en realidad se sintetizan en tres, porque adelante y atrás es una dirección. A la derecha e izquierda es otra dirección, arriba y abajo es otra dirección. O sea, la Trinidad está ahí presente que parte del punto. Entonces, vean como del uno, el 3, el 6, el 7, el 8, porque el octaedro tiene 8 partes, una doble pirámide. Se van vinculando a partir de lo que fuimos construyendo en esto que comentábamos, ¿no? No sé si conocen el eneagrama, pero el eneagrama también se puede visualizar en el árbol de la vida y de Gurdjieff, del cuarto camino. Claro, por eso digo la importancia de conocer algo de geometría sagrada, porque hay un montón de cosas que se van vinculando acá. Bueno, eh, ¿alguna cuestión para comentar? Si algo no se entiende, porque no se tiene, no sé, no se lo puede seguir, porque no se conoce, o quedan dudas, tenemos este espacio para hacer las preguntas. Entonces se puede levantar la mano, se pregunta, si se quiere compartir una reflexión, también, se puede escribir en el chat. O incluso también en el grupo, pero si lo podemos preguntar acá, que estamos todos, digamos, en vivo, sería ideal. Entonces no se queden con dudas y cualquier cuestión que les surja, la podemos consultar. Yo no sé si tendré la respuesta, no sé si ya me las tendrá, pero vamos entre todos a compartir lo que salga, ¿no? Bueno, seguimos leyendo un poquito más. ¿Cómo se responde entonces a la pregunta sobre quién soy? En primer lugar, no existe situación estática en el orden espacio-temporal, ya que todo es dinámico. Soy el que estoy siendo. Entonces, ¿quién estoy siendo dentro del proceso de construcción permanente? Si Tiferet mira hacia Keter de forma ascendente, entonces la pregunta es, ¿quién quiero ser? Pero si la Tiferet mira hacia Malhut y Esod de forma descendente, entonces la pregunta cambia y se forma como, ¿qué ven los demás que soy? Y uno puede percibir que mi yo en cada nivel es completamente diferente, porque mi yo percibido en la materialidad del exterior no coincide con mi autopercepción personal dentro de la Tiferet. ¿Cuánto de mi yo interior se puede manifestar en la exterioridad social? Dentro del misticismo judío decimos que cada nivel tiene algún reflejo de la luz del nivel superior.
Así que indudablemente algo de lo que soy en el nivel de la Tiferet se terminará de reflejar en las dimensiones inferiores, pero jamás en la totalidad de mi yo interior. Cuando me siento completo, shalem, conmigo mismo, con mi yo, entonces es cuando no percibo las insatisfacciones como obstáculos, sino como potencialidades. Porque si las insatisfacciones se convierten en elementos negativos, es que tengo una baja autoestima en mi Tiferet, porque cargo con la culpabilidad al yo de sus imperfecciones estructurales. Acá, Debo buenísimo. aceptar. Acá después vamos a ir trabajando porque acá hay un montón de cosas ya para decir. O sea, mejor hacerlo despacito y, y tomarnos el tiempo. ¿Algún comentario? Fíjense que nos plantea que siempre es como un proceso de autoconocimiento, ¿no? Un movimiento. Y dice, soy el que estoy siendo, que es una de las traducciones al nombre de Dios, ¿no? Cuando Moisés habla con Dios, supuestamente, que algunos dicen que es el arcángel, un arcángel, eh, digamos, el dios de la Merkabah sería el dios manifiesto, no es el Ein Sof, sino el dios manifiesto, es como se lo interpreta a, a ese ángel, arcángel que se le presenta a Moisés, así por lo menos lo escuché que lo interpretan los cabalistas, que es un mensajero, y le revela el nombre, y de ahí las cuatro letras del nombre sagrado y toda la cábala lo toma para, como se lo imaginen, bueno, toma eso como base en todo. Pero ese nombre sagrado, una de las traducciones es yo soy el que estoy siendo, o sea, siempre es un movimiento. A veces en castellano se dice yo soy lo que yo soy, como que no queda restringido a ninguna condición, ¿no? El ser. Pero también se lo puede traducir como yo soy el que estoy siendo. O sea, siempre de renovación, ese ser está en renovación de sí mismo. Y eso me parece interesante para tener presente. No es una identidad fija, es una identidad que se está descubriendo en el espacio-tiempo. Es Bueno, fija, si pero se porque quiere, fuese espacio-tiempo en lo justamente, absoluto, ¿no? ¿Eh? justamente porque está en ese estado de perder, ¿no? Ese ego condicionado, la máscara, para buscar esa voluntad divina, escuchar la voluntad divina, la conexión con el ángel solar. Tal cual. Que es un descubrimiento constante, que no es algo fijo. Lo que habíamos hablado antes. Por eso siendo, soy el que estoy siendo. Eso me parecía interesante destacar como primer Sí, punto. aparte recordemos que los Macubalín siempre hablan de que eh, el inefable no tiene espacio-tiempo, entonces no habla en tiempo pasado tampoco. Tal cual. Y fíjense que esa descripción, por decirlo de un modo, ese descubrimiento del constante de lo que se es, esa descripción del nombre en un movimiento, porque yo soy lo que estoy siendo, no es algo fijo, lo conecta con lo superior y lo conecta con lo inferior, por eso está en el medio, ¿no? Con Malkut, en donde no todo se puede revelar, pero se va revelando cada vez más, y con lo insondable, de lo cual nada puede decirse, y algo va descendiendo, pero siempre lo que se termina de manifestar no es todo, o sea, no es completo. Siempre algo queda oculto, y ese es los secretos, los misterios. O sea, la manifestación es un símbolo de Dios, es Dios en expresión, pero hay algo más detrás de las formas que las formas no pueden terminar de definir. Por eso es insondable, es infinito. Si la forma lo terminaría de describir, Dios estaría limitado a esa forma. Entonces el universo es un símbolo y siempre hay más por descubrir en los símbolos. No hay, y esto lo decía Hume y tantos otros, no hay no- son inagotables, ¿no? Entonces la manifestación es un símbolo de Dios. Purusha y Prakriti son símbolos del absoluto, o sea, dan cuenta de algo, pero no pueden dar cuenta de todo lo que es. Y un poco de eso nos plantea acá con Tíferet,
que se va revelando en Malhut, pero siempre va descendiendo más de Keter y no puede mostrar todo. Y desde ahí después me gustó más, otro, o sea, más no, o sea, otra cuestión que me gustaría comentar es cuando lo encaró de nivel en la parte psicológica. Pero antes de eso, si hay alguna duda. No hay ninguna duda, más o menos nos vamos entendiendo, ¿no? Dice, cuando me siento completo con mi yo, o sea, cuando el yo, no es, esto también no me gusta la redacción, a mí, lo cual no significa que esté mal, yo estoy hablando de lo que me parece a mí. Si yo soy eso, con mayúscula, no me siento completo con mi yo, porque si no hay una parte que se siente completo con algo mayor. Y estoy como dividido. Entonces, cuando me reconozco en mi yo y me doy cuenta de esa completud inherente al yo que es, lo redactaría yo así, entonces no hay insatisfacción que devenga de lo que en el mundo acontezca. O sea, no hay obstáculos que me causen insatisfacción, porque el obstáculo ya no se reinterpreta con la mirada vieja del ego, que se veía como algo que nos limitaba en función de lo que queríamos. Y el vacío de no conseguir lo que queríamos nos exacerbaba, ¿no? En nuestra inquietud, ¿no? No, sino al contrario, lo veo como un potencial para descubrirme a mí mismo en ese yo, con mayúsculas, que soy. Entonces, lo que acontece es un espejo que me permite desarrollar mis potencialidades, o sea, descubrirme cada vez más. Y no, esto es muy interesante porque de la teoría lo podemos hablar todo, el tema de la práctica, ¿no? Por eso esto hay que reflexionarlo y tratar de vivirlo lo mejor que pueda cada uno, porque nadie puede decir en el nivel que están los demás. O sea, está bueno compartirlo para empezar a interiorizarlo, habrá que reflexionarlo y después la prueba está en la vida diaria. A veces superamos la prueba y buenísimo, y otras veces no tanto y las repetimos hasta superarla. Y eso es un poco el aprendizaje de la vida. Pero lo que quiero decir, que entonces, en la medida que nos interiorizamos y descubrimos el yo que somos, no dependemos, nuestra identidad no depende de conseguir o no conseguir, y los obstáculos que nos llevan a, que se suelen interpretar como aquello que nos evita conseguir lo que queremos, en realidad se vivencian de otro modo, por lo tanto ya cambié yo, cambió el exterior porque cambió mi mirada, entonces el obstáculo ya no es obstáculo, ya es un desafío, una gracia de la vida para ayudarme a crecer y a conocerme a mí mismo, en mis potencialidades, en mis cualidades divinas que están ahí y que las tengo que aprender a manifestar. Entonces fíjense cómo cambia la situación. ¿Quién tiene la dicha de poder ver un obstáculo como una oportunidad de la vida para crecer? Bueno, ojalá pudiera yo hacerlo, pero a veces no me es tan sencillo, pero porque tiene que ver con el cambio de conciencia de ingresar a la interioridad y estar en paz más allá de lo que acontece afuera, porque en realidad no hay adentro y afuera. Lo que vemos afuera es lo que en alguna medida los está dentro, es decir, no era dentro del que habla de Tíferes, sino era dentro del inconsciente y los programas que tenemos grabados y tendencias que traemos de otras encarnaciones. Entonces, si las insatisfacciones se convierten en elementos negativos, es que hay una baja autoestima. Esto me pareció genial para verlo de nuestra psicología. Entonces, si estoy todo el día insatisfecho, quejándome, de la vida, de las personas, de lo que acontece, en realidad eso es mi interpretación. No estoy viendo como una oportunidad de crecimiento, estoy viendo como obstáculos, aunque no los defina como obstáculos, pero hay una satisfacción en cuanto a mi deseo que no puede concretarse en función a lo que yo creo como tiene que concretarse. Entonces, esos elementos negativos de la continua insatisfacción están sostenidos acá, plantea, por una baja autoestima. O sea, Tiferet también está desequilibrado. La justa autoestima no es ni el narcisismo, ni la baja autoestima, que serían dos equilibrios, dos desequilibrios de Tiferet, es cuando entramos en el corazón y reconocemos el yo y la paz que no depende de las cosas, ni de las personas, ¿no? Ni de lo que tengamos o no tengamos. Eso obviamente vemos, por lo menos creo que para la mayoría de nosotros es una hipótesis. Pero está bueno ver cómo si hay insatisfacción, hay baja autoestima. ¿Está bien? ¿Cómo relacionamos esa insatisfacción constante y la queja al mundo en que nosotros nos vemos carentes? Entonces esa autoestima la proyectamos en quejas,
en culpabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en demandas, en desequilibrios. Porque si las insatisfacciones se convierten en elementos negativos, es que tengo una baja autoestima en mi Tiferet. ¿Está bien? Entonces, si en vez de ser desafíos la insatisfacción para crecer y conocerme, y entonces no dejas en insatisfacción, sino oportunidades, estoy en la queja, en el reclamo, y bueno, hay que ver cada uno el grado que está de eso, pero si es muy fuerte, quiere decir que mi autoestima está por los pisos, quiere decir que yo me siento culpable como yo interpreto que soy, en mi estructura psíquica. Hay una culpabilidad estructural. O sea, por una baja autoestima. Uno se está culpable cuando no se quiere, cuando no se siente en paz, cuando no hay una autoestima sana. Estamos hablando de sanidad, no de la autoestima desequilibrada que sería el narcisismo, ¿no? Entonces, cargo con la culpabilidad al yo de sus imperfecciones estructurales. Entonces, la culpa me desborda porque detecto esas imperfecciones inconscientemente, ¿no? Hay una culpa, sobre todo había hablado Freud de la culpa inconsciente, lo cual es la más difícil de detectar, porque al ser inconsciente no está a flor de piel. Pero los síntomas sí, entonces no me siento digno, estoy siempre saboteándome. Freud decía los que fracasan al triunfar, o sea, a punto de triunfar, a punto de conseguir algo, y me saboteo a mí mismo. Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Se escucha, se escucha. ¿Y qué ven en la pantalla? Yo estoy compartiendo, Seba. Ahora cuando termino de Ah, compartir pongo el avísame porque yo control. pensé que había pasado algo, perdón. Bueno, entonces me siento insatisfecho y entonces no me doy cuenta porque es inconsciente y caigo en la culpa inconsciente, pero me estoy saboteando todas mis cosas. No consigo concretar nada. ¿Por qué? Porque hay una culpa inconsciente que me dice no te lo mereces. No, como no te lo mereces, nada vas a hacer bien. No porque realmente no te lo merezcas o no lo puedas, sino porque la culpa inconsciente está basada en esa estructura carente con la cual nos identificamos cuando Tiferet no está más o menos equilibrado. Es decir, cuando el corazón está cerrado y entramos en la baja autoestima, que es una de las dos polarizaciones, ¿no? Baja autoestima o narcisismo, podrían ser los dos extremos. Bueno, no tengo más el texto como para seguir a lo que si se leyó, porque acá Yami va a compartir algo, así que la dejo a ella. ¿Qué querés compartir, Yami? No, no, nada. Quería compartir las imágenes para que vayan viendo las estructuras geométricas también que se forman ahí. Ok. ¿Alguien para No conseguí la otra donde se forma la Merkaba porque la tengo en el libro de Maridolas. Después la comparto. Ok. Bueno, ¿alguien para comentar algo? No sé si ustedes están viendo lo que vos te estás compartiendo, Yami, ¿no? Ya ahora están en el texto, Sebastián, lo acabo de sacar. Ah, ok. Entonces volvemos al texto. ¿Algo para decir? Bueno, leamos un poquito más que nos quedan un par de minutos. El perfeccionista se carga de una culpa permanente, y esto nos conduce inevitablemente a un gran problema del yo, el creerse dicho yo un Ein Sof en sí mismo. El perfeccionista siempre carga con una baja autoestima, al pretenderse ser el Ein Sof absoluto, y al no poseer la conciencia de su finitud. Entonces siempre se percibe en un grado mayor de inferioridad del que realmente se encuentra. Cuando un sujeto logra la paz interior, es que tiene su autoestima en equilibrio. Una autoestima en equilibrio es fundamental para concentrar luego todas las energías psíquicas en elevarme en los niveles de conciencia. En cambio, una autoestima baja o demasiado alta nos extrae energías importantes que se desgastan en la entropía del yo. Si la autoestima es muy elevada, podemos caer en la jactancia, y si la autoestima es muy baja, podemos siempre percibirnos en la descalificación constante de nuestro yo. En la psicología del misticismo judío decimos que el yo interior debe ser estimulado por la educación exterior para subir a Keter y al mismo tiempo para reconocer los errores de las imperfecciones estructurales de nuestra finitud, para que el yo en Tiferet comprenda que jamás va a llegar a Keter, pero que siempre tiene las posibilidades de autosuperación constantes, aquella
que nos impulsa a continuar al ascenso espiritual. Ok, para Cuando decir rapidito. O sea, el ser perfeccionista, el querer perfeccionarse, no sería el desequilibrio. O el querer perfeccionarse, mejor dicho, no sería el desequilibrio. El caer en el perfeccionismo, ¿no? Que siempre la insatisfacción, eso es lo que marca el desequilibrio, ¿no? De la autoestima. Siempre va a haber algo que me falta, ¿no? En algún sentido, yo lo comenté desde antes, como esa falta de autoestima, como una culpabilidad, porque no me siento capaz, porque no me lo merezco, bla, 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 bla. Y el perfeccionista, sin ser lo mismo, está dando vuelta una rueda similar. Es decir, siempre encuentro algo que me falta y no estoy conforme con lo que hay. No porque no me lo merezca, sino porque en realidad hay una insatisfacción estructural de querer más, 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 sin poder disfrutar o estar en paz con lo que acontece, ¿no? Entonces, fíjense los distintos desequilibrios que puede haber acá en el corazón, en Tiferet. Y después esto de aspirar como algo sano, pero sabiendo que no hay un final, que siempre un movimiento, como hemos dicho, y entonces no caer en lo que dijimos, en la insatisfacción de no poder concretar, porque no, lo que se concreta está bueno, pero siempre es temporal. Entonces la paz que se conquista en Keter no depende de las cuestiones logradas. Seguí un poquito más. Cuando el sujeto acepta su imperfección y dentro de los límites de su imperfección acepta simultáneamente las potencialidades ocultas que existen a pesar de su imperfección, entonces alcanza la paz interior de la Tiferet. Para aceptar su estado de imperfección necesita del Gesed, la misericordia, y para ascender de su Tiferet imperfecto y limitado hacia el Keter, debe organizarse con cierta disciplina desde Geburah, la fortaleza. Tiferet representa la energía del ascenso a Keter, a pesar de nuestras imperfecciones, producto de nuestra propia estructura predeterminada. Bueno, acá también interesante, ¿no? O sea que la misericordia también es con uno mismo y el exceso es caer en la conmiseración. Entonces, que después me lleva a la culpa y demás. Entonces, ser misericordioso con uno mismo para no autoflagelarse y encontrar el equilibrio en el orden interno para crecer. Entonces, eso también, ese Gesed, la misericordia, y que la fortaleza en nosotros juegan un montón de dimensiones. Para con los demás y en muchas cuestiones en relación también para con nosotros. Entonces, aceptar la imperfección sin justificar todos los errores sería, porque si estoy justificándolo todo, eh, caigo en la indulgencia. Entonces, una cosa es aceptar la imperfección y otra cosa es justificar todo y entonces no genero el orden ni empiezo a disciplinarme. Entonces tiene que haber ese equilibrio, ese camino en medio que habíamos hablado antes, que enseña el Buda, Aristóteles y todos los maestros que ya me referenció al principio, ese justo medio entre la disciplina, o sea, Geburá, la fortaleza, y la misericordia. En todos los aspectos nos permite entonces tener la adaptabilidad y, y el orden necesario para progresar y crecer. Entonces Tiferet del corazón representa la energía de ascenso a Keter, que es siempre algo a buscar, no es algo conquistado, ni, que se, ni una meta fija. ¿Está bien? Y eso también, esa aceptación de la limitación, también es parte de que no es algo que se puede conquistar y tomar, sino que siempre es a descubrir, es parte de lo que nos plantea Gebura. Y el no castigarnos si no llegamos, también es parte de la misericordia de Gesed. Fíjense cómo tiene un montón de matices estas dos cosas. Entonces, Tiferet representa la energía de ascenso a Keter, o sea, la corona, a pesar de nuestras imperfecciones, ¿no? Estamos aprendiendo, producto de nuestra propia estructura determinada. Entonces, venimos con una estructura, venimos con un karma, ser misericordiosos con nosotros, pero no con la indulgencia, generar un orden, una disciplina, sin castigarnos, y en ese equilibrio, siempre dinámico, seguir el proceso de superación.
En la medida que nos interiorizamos, esa paz interna nos va a permitir el crecimiento y y subir del corazón a la cúspide de la cabeza. En la medida que el desequilibrio nos expulsa, no nos deja entrar el corazón, bueno, caemos en la autoestima mal regulada, en la idolatría del yo personal o de las formas, y en todo lo que venimos comentando que puede acontecer cuando no hay equilibrio en esta dimensión del árbol de la vida. Veo que siguen compartiendo cosas en el chat. No sé si hay alguna duda que no seas vos, Yami, porque sos solamente vos la que está compartiendo. Sí, estoy compartiendo citas de los Macubalín y textos sagrados del Tania Ok. y del Bueno, Talmud. estamos en horario y terminamos con Tiferet, que comenzamos la vez pasada, pero me parece que era muy rico todo lo que había para trabajar. La vez pasada, sobre todo, lo leímos una vez y empezamos a reflexionar sobre los primeros párrafos. Hoy ya dimos continuidad a eso. Y no sé si alguien quiere compartir una última reflexión, consulta, y si no, nos vamos ya para el cierre de la actividad. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Quedó todo clarísimo? Ok, bueno, si quedó todo clarísimo, nos vamos al cierre. Bueno, vamos a buscar la meditación de cierre. Ahí en pantalla está la meditación de cierre. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu.
Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, shanti, shanti. Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muy bien, gracias por estar. Mañana tenemos la actividad 8 de la noche Argentina, la clave y la teosofía. El miércoles estamos con Doctrina Secreta, Tosmo uno, Cosmogénesis. Estamos viendo el tema de las rondas, los globos, las cadenas planetarias. Muy interesante. El jueves tenemos triple actividad, 4 de la tarde Argentina, curación esotérica, 8 de la noche astrología esotérica y 10 de la noche las reglas de oro para la vida cotidiana del maestro Ram. Y el viernes cerramos la semana con 7:30 p.m. Estamos estudiando tratados sobre el fuego cósmico, lo hacemos por Zoom y también de manera presencial en la biblioteca de Caballito en Cava, en Buenos Aires, Argentina. Si algunos quieren, pueden acercarse a la biblioteca mejor y si no, seguimos en contacto vía Zoom. Y el próximo lunes retomamos con la próxima Sefirá, luego del repaso y demás, 8 de la noche de Argentina. Gracias, gente. Estamos en contacto vía los grupos y el canal se subieron grabaciones nuevas. Gracias por estar. Bendiciones a todos. Que estén muy bien. Chau, chau. Si alguien puede copiar todo lo del chat para subirlo al grupo, me hacen un favor. Vamos a dejar de grabar. Chau, chau.